Perfecto, pues todo un clásico cuando se va a explicar el cielo, compartimos el Stellarium. Es más práctico. Bueno, lo ideal sería si pudiésemos pues salir al monte ya de noche y verlo en vivo y en directo, pero como nos pilla un poco lejos, pues vamos a optar por ese tipo de soluciones. Entonces, esto va sobre el cielo de verano, pero lo primero, cualquier explicación sobre el cielo requiere que nos orientemos. Entonces, eh, he fijado aquí en el Stellarium la fecha y la hora en el 2 de julio de este año, o sea, dentro de más o menos un par de semanitas, y a la 1:10 de la mañana aproximadamente. Así es como estaría el cielo si mirásemos hacia el norte. La cuestión es, nosotros ahora, pues vamos a suponer que no sabemos dónde está el norte. Vamos a buscar algún asterismo, alguna constelación que nos permita ubicarlo. Entonces, pues lo que iríamos a buscarnos, como sabréis todos, y el que no lo sepa, que lo aprenda, buscaríamos el Cazo, la Osa Mayor. Aquí lo tenemos, os voy a poner las líneas de la constelación. Y una vez tenemos localizado el Cazo, aquí con su asa, el Cazo en sí, pues tiraríamos una línea desde Merak hacia Dube y la prolongaríamos aproximadamente 5 veces la distancia entre estas dos estrellas. Y llegaríamos a la estrella polar. Vale, pues con esto ya mirando hacia la estrella polar, si extendemos los brazos, tendríamos el brazo izquierdo apuntando al oeste, brazo derecho apuntando al este, estaríamos mirando el norte y dándole la espalda al sur. Vale, ahora ya podríamos empezar, ya teniendo ubicados los puntos cardinales, podríamos empezar a explicar el cielo de verano. Pero antes de meternos en el cielo de verano, vamos a hacer lo que yo denomino esa última llamada al cielo de primavera. Y diréis, ¿por qué? Pero si esto va sobre el cielo de verano. Es que no puedo hacer otra cosa. Yo estoy en Galicia, aquí en primavera llueve, entonces muchas veces en esta época es prácticamente, no voy a decir el único momento, pero de los pocos momentos en los que podemos disfrutar de las constelaciones de primavera. Entonces, volviendo al Cazo, a la Osa Mayor, voy a prolongar el arco que formarían las 3 estrellas de la cola, Aliot, Mizar, Alcaid, y me llevaría aproximadamente a Arturo. Es la estrella más brillante de la constelación de Botes, el pastor de bueyes, el boyero. Vale, esto ya es una constelación primaveral, pero lo que a mí me interesa realmente es lo que se está escapando hacia el oeste, que es donde está la zona de galaxias, mis favoritas. Entonces, aquí tendríamos las patas traseras del león, esta es de Nébola, y por aquí pues podríamos empezar a ver ya por última vez este año algunas de las galaxias más interesantes de Leo, concretamente el triplete, con M95, M96 y un NGC por aquí que le llama la galaxia hamburguesa. Para aquellos que tengan telescopios Newton, da igual que sea Dobson o ecuatorial, si metéis un ocular que os dé pocos aumentos, estoy hablando de 45-50, si tenéis un diámetro de entre 20 y 25 centímetros, debería de caberos en el campo, las 3 galaxias. Esto, para el que no lo haya visto, le recomiendo que lo pruebe si quiere estos días, si el tiempo lo permite, y si no, apuntároslo para el año que viene. Vale, después también así otros objetos de última llamada, pues tendríamos aquí en la constelación de Virgo, que sería esta zona toda aquí, con su estrella principal Spica, y en la zona de la cabellera de Berenice, que es esta constelación que aquí nos la pone pues como una escuadra, pues en esta zona, toda esta zona está poblada por un cúmulo de galaxias. No me voy a parar a detallar ninguna galaxia, pero también recomiendo a la gente que tenga telescopios con un campo más o menos amplio que se dé un paseo por aquí. Incluso les invitaría a que se atrevan a lanzar el telescopio a cualquier punto por esta zona, pongan el ojo en el ocular y la probabilidad de que caiga en una galaxia es, yo diría que del 80-90%.
Vale, y ahora ya con esto, casi estoy acabando esto que decía la última llamada para el cielo de primavera. Tengo que pasarme ahora por mi galaxia favorita, que creo que ya veis por dónde os estoy llevando. Es M51, la galaxia del Remolino. Esta, recuerdo cuando la veía con mi primer telescopio grande, un Newton de 25 centímetros, que para llegar hasta ella todavía me acuerdo del camino. Corcaroli, en el buscador buscaba esta especie de L invertida, tiraba prácticamente recto, así a ras por la parte baja, y me entraba en campo esta galaxia, M63. Después seguía saltando a estas dos estrellas, seguía en línea recta, me encontraba extra, y finalmente la galaxia del Remolino. Y quiero recordar que había otra galaxia mayores, intermedia, por aquí. No sé si era esta. Magnitud 13, sí, podría ser esta misma. Vale, pero esto nos daría para el tema del star hopping, esto de saltar entre estrellas, nos daría para otra charla o unas cuantas más. Y ahora vamos a ir ya al grano con el cielo de verano. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues mismamente por el sur. Vale, vamos a limpiar un poco el campo. Tengo por aquí demasiadas cosas. Entonces, os decía antes cómo localizar el norte. Miramos al norte, extendemos los brazos, tenemos este, tenemos oeste, nos damos media vuelta y ¿qué nos encontramos? Con la constelación de Escorpio. Es fácil de distinguir la forma de escorpión. Si os fijáis, este sería el cuerpo del escorpión, por aquí vendría la cola, aquí se tuerce y finalmente llegaríamos aquí al aguijón. Y es muy característica la estrella Antares, es una supergigante roja que está a unos 500 años luz más o menos, según los datos que tiene el Stellarium. Y una vez aquí, pues, ¿qué podríamos ver en Escorpión? Pues hay de todo. Tengamos en cuenta que estamos mirando prácticamente hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que se encontraría por aquí, en Sagitario, pero prácticamente rozándolo con el aguijón, también el escorpión. Es una zona muy abundante en objetos de todo tipo, nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, como sabréis seguramente, distribuidos en el halo de la galaxia, no en el propio plano. Esto lo vamos a ver ahora, si volvemos a poner aquí la representación de los objetos. Si os fijáis, en esta zona de aquí, lo que sería el plano de nuestra galaxia, vais a ver muchas veces este icono, el del cúmulo abierto, estos círculos punteados. En cambio, los cúmulos globulares, representados tradicionalmente como un círculo con una cruz en su interior, pues estarían, fijaos, en el halo, alrededor del disco de la galaxia. No vamos a pasar por todos estos objetos porque nos podríamos echar días, pero sí le vamos a echar un vistazo, pasar aquí un poco por encima a los más relevantes. Entonces, en Escorpión, pues me apunté por aquí M4, vamos a centrarlo. Aquí estaríamos, es un cúmulo globular, está a unos 7.000 años luz. No es especialmente grande, pero lo que hace que sea un objeto relevante es el hecho de estar tan cerca, bueno, tan cerca como 7.000 años luz. Bueno, aquí esta foto no le hace mucha justicia, pero habría que verlo pues cada uno con su telescopio. Aparte de este cúmulo, que como os decía aquí lo más importante es que es de los más cercanos al sistema solar, pues me he apuntado algún otro cúmulo para echarle un vistazo. Por ejemplo, M19, este ya no está tan cerca, pero realmente sí es muy grande. Fijaos que está a casi 30.000 años luz y aún así tiene una magnitud de 7,5 más o menos aproximadamente. Me ha apuntado otro cúmulo globular a mayores, es M62. Aquí está cerquita, se llama como cúmulo globular del parpadeo. La verdad es que nunca le he llamado por este nombre.
Y al igual que el que os comentaba antes, M19 también está relativamente lejos, este está un poquito menos lejos, a 22.000 años luz aproximadamente, y la magnitud, pues más o menos como M19, en torno a las 7,5. Estos tres cúmulos son para mí los más destacados dentro del Escorpión. La verdad es que cuando te das un paseo por el Stellarium o por un atlas estelar y empiezas a ver todos los cúmulos globulares, sorprende que no haya más objetos Messier en esta zona. He dicho ahora cúmulos globulares, pero podríamos extenderlo a otros tipos de objetos, pues sean nebulosas, cúmulos abiertos. El motivo es muy sencillo, y es que Messier era un astrónomo que trabajaba básicamente desde París. Entonces, imaginaos que si ya desde Pontevedra, que estamos bastante más abajo que París, ya la cola del Escorpión queda a ras de horizonte, pues digamos que estaba en una zona poco aprovechable para los trabajos de Messier. Vale, y en principio del Escorpión, aparte de estos objetos y la identificación de la constelación como tal, su forma, pues no tengo así mucho más que añadir. Bueno, me había apuntado por aquí una nebulosa planetaria, aunque es casi más por poner algo más que no sea un cúmulo globular que por otra cosa. La Es nebulosa, la la nebulosa. nebulosa del langostino, David, que la estoy viendo. Es la primera vez que estoy escuchando eso, nebulosa del langostino. Sí, sí, sí. De hecho, también revisando esto en el Stellarium me ha llamado la atención. Nunca había oído hablar de esta nebulosa, o al menos con este nombre. Bueno, también es cierto que no está en ningún catálogo importante, está en el IC, no tiene, que yo sepa, no está dentro del catálogo de Messier, desde luego que no. Creo que tampoco está en el Caldwell y, o sea, Y no sabemos quién le habrá puesto ese nombre. alguien con hambre y que le gusta el langostino. Sí, 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 sí. después hablaremos de M13. No, no porque sea un langostino. No, me También. imagino. Será más bien un centollo. Ahí la has dado. Un centollo, David. Efectivamente. Efectivamente. Pues sí, 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 sí. Bueno, eso es una broma que tenemos en el observatorio para las visitas, lo de que le busquen la forma de centollo, porque realmente la tiene. Aunque yo creo que tienes que ir con algo de hambre, si no, no te centras en ello. Vale, pues la nebulosa planetaria que os comentaba es esta, la nebulosa del insecto. Esta sí que la conozco por su nombre en inglés, la Bug Nebula, y pues es una nebulosa planetaria un tanto atípica porque no tiene esa simetría perfectamente esférica que suelen tener, vale que no son esféricas todas, pero digamos que es lo más habitual. Y esta tiene una magnitud relativamente brillante, 7,10, pero el hándicap que tiene es que es muy pequeña. Entonces es un poco, si alguien quiere ponerse como reto una nebulosa planetaria que no haya visto nunca, pues os propongo esta en la constelación del Escorpión. Vale, pues entonces vamos a dejar aquí al lado el Escorpión y seguimos con nuestro paseo por el horizonte sur y nos vamos a esta constelación tan típica del verano como es Sagitario, que nosotros conocemos como la tetera, porque realmente ver aquí a alguien lanzando flechas, pues hay que echarle imaginación. La tetera, no tanto. Vale, pues aquí tendríamos el asa, el cuerpo de la tetera. Que todo esto, ¿estáis viendo mi cursor? Es que no os he preguntado antes. Da, por Sí, supuesto que sí, lo estoy sí, moviendo sí. aquí. Sí, sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. La tapa de la tetera, aquí tendríamos el pitorro, por donde saldría el té. Y bueno, aquí también hay mucho que ver. Como podéis ver, ahora mismo tal y como os tengo el Stellarium enseñando los objetos del cielo profundo, pues está repleto también de cúmulos globulares. De estos, pues por hacer una selección, pues yo me he quedado con el gran cúmulo de Sagitario, M22. Este es gran no porque sea tan grande, sino porque está relativamente cerca, está a menos de 10.000 años luz. Después también me he apuntado como objeto aquí relevante dentro de todo lo que se puede ver, pues uno que está relativamente cerca también, justo encima de la tapa, es M28. Este está ya un poco más lejos, casi al doble de distancia del gran cúmulo, pero
es un poco más grande. Por comparar, fijaos que este M22, aunque es relativamente pequeño, como está tan cerca, tiene una magnitud de 5,10, o sea que sería en principio visible a simple vista. Si nos quedamos con que podemos ver hasta una magnitud 6, 6,5, otra cosa es que puedes apreciar esa magnitud en un objeto como este, que es relativamente difuso, no es puntual. Y M28 pues se vaya a algo más débil que 7,5, pero no está mal teniendo en cuenta que está a casi 20.000 años luz. Después, aquí siguiendo a vueltas como estaba con los cúmulos globulares, pues me he apuntado otro, M54. Aquí lo tenemos. Este es un poco más débil todavía, pero lo que es relevante de este es la distancia. Estamos hablando de un objeto que está a casi 90.000 años luz, según el Stellarium. Esto lo consulté también esta tarde en el catálogo Messier de José Luis Comellas y en sus datos le estimaba, creo que eran, no sé si eran 60 o 70.000 años luz. Ahí hay una pequeña discrepancia, pero en cualquier caso está muy lejos. Estaríamos hablando de un objeto que está prácticamente en la otra punta de la Vía Láctea. Y después me había apuntado en la chuleta aquí otro cúmulo globular más a mayores, aparte de estos tres que llevo ya, que es M55. Este creo que era el espectro. Aquí lo tenemos. Ese también anda en torno a 7,5 de magnitud y de distancia pues un poquito más cerca, anda pues más o menos a la misma distancia que M28, en torno a entre los 15.000 y los 20.000 años luz. Aquí en la constelación de Sagitario, aparte de cúmulos globulares, pues tenemos muchas más cosas que ver. Y por decir así lo más relevante, pues tendríamos tres nebulosas del catálogo Messier bastante interesantes. Vamos a ir, si os parece, de abajo hacia arriba. Empezaríamos por la nebulosa que aquí llama del lago. Yo siempre la he conocido como la laguna. No sé si es aquí una traducción, pero no sé, hay discrepancia. Eh, Bastante interesante, ves al telescopio, como casi todo, una manchita, no esperes verle muchos más detalles. Ahí está en una zona bastante poblada de estrellas, estamos prácticamente en el núcleo, como os decía antes, de la Vía Láctea, muchas estrellas de fondo. Y bastante cerca, prácticamente en el mismo campo, casi casi, encontraríamos justo hacia el norte la nebulosa trífida. Esa es muy interesante porque por su policromía, por sus distintas tonalidades, combinando rojos y azules. Naturalmente esto no lo aprecias ni de broma a simple vista y lo más a lo que puedes optar en caso de que tengas un telescopio con bastante capacidad es a apreciar estas zonas oscuras, estas zonas de polvo denso que separarían las distintas zonas de la nebulosa y de ahí le viene el nombre de trífida porque está dividida como en tres partes. Ahora, si seguimos yéndonos un poco más al norte, nos iríamos a la siguiente nebulosa, que sería la nebulosa Omega. Aquí, para verle la forma de Omega, pues hay que echarle un poco de imaginación. Es más fácil reconocerla por su otro nombre, que sería la del cisne. Sobre todo viéndola a simple vista, con un telescopio. Bueno, cuando os diga simple vista, normalmente me voy a referir con el ojo en el ocular. Si le sacas foto, pues empiezas a apreciar más detalles, pero lo que se ve, si lo ves a ojo, a través de un telescopio, es la forma de un cisne, la silueta de un cisne. Estas tres nebulosas que os he dicho hasta ahora estarían al alcance de telescopios no muy potentes. Incluso si se tiene buena vista y unos prismáticos que capten bastante luz, también están a tiro de prismáticos. Eso sí, con prismáticos no esperéis ver muchos detalles. Y después, ya la última, siguiendo hacia el norte, aquí en Sagitario, sería la nebulosa del Águila, que no tiene nada que ver con la constelación del Águila. Y la verdad es que para ver aquí un águila, pues bueno, hay que echarle un poco de imaginación, pero bueno, es como buscarle forma a las nubes. Aquí realmente lo que se va a ver más bien, si lo vemos a través del telescopio a ojo,
Vas a ver la nebulosa, sí, bastante tenue, pero sobre todo vais a apreciar el cúmulo abierto donde se encuentra. Uy, perdón, que os he movido. Hay unos cuantos objetos donde se combinan esto, cúmulo abierto con nebulosa planetaria. Pues este es un caso, la nebulosa del Águila. No estoy seguro si con un telescopio suficientemente potente, si el ojo es capaz de percibir estos detalles que se ven aquí y que se corresponde con un campo de una foto bastante icónica del Hubble del año 96, que se denominó los pilares de la creación, creo que era. Es una zona donde se sabe que hay indicios de que se estén formando nuevas estrellas. Entonces, es un tema pues, que de cara a la divulgación, si estás enseñando este objeto a una persona nueva en esto de la astronomía, pues te da lugar a desarrollar el tema y darle un poco más de valor a un objeto que desde el punto de vista visual no deja de ser una mancha para un ojo no experto. Vale, y creo que con esto ya no me había apuntado nada más así relevante que destacaros en Sagitario. Ya nos iríamos pues otra constelación del zodíaco, ya yéndonos un poco más hacia el este, que sería Capricornio. Bueno, Capricornio, os voy a poner aquí la figura porque realmente cuesta lo suyo. Ahí estaría el Capricornio. Y la verdad es que a la hora de buscar los objetos así relevantes, quería poner algo en cada constelación y aquí prácticamente en Capricornio me he quedado casi solo con Saturno y teníamos pues por aquí creo que había un cúmulo globular, debe ser este que está aquí abajo, me lo había apuntado, si es M30. Este es el típico objeto que lo visito solamente si estoy en un maratón Messier. Fijaos la altura que coge sobre el horizonte, entonces pues es una zona no demasiado favorable desde las latitudes donde nos encontramos los sirios de Pontevedra. Vale, y aparte de esto, pues no me había apuntado nada más. Júpiter, creo que ya no estaba en Capricornio, no, lo tenemos en Acuario ya. Entonces, pues ya saltaríamos de Capricornio, nos vamos a Acuario, pues donde ya tenemos más cosas que ver. Tendríamos, como os decía ya, os adelante Júpiter. Tendríamos también, por seguir con los cúmulos globulares, fijaos que este ya se separa bastante del halo. Esto ya, en principio, nos diría que en condiciones normales debería estar más o menos cercano para que se viese tan lejos del halo, pero nada más lejos de la realidad, está a casi 40.000 años luz y magnitud pues en torno a 6,5. O sea que para que os hagáis una idea de que es un objeto realmente relevante. Si estuviese un poco más cerca, destacaría bastante más, desde luego. Y después tenemos aquí una nebulosa planetaria, la nebulosa Saturno. Esta, recuerdo las primeras veces que la busqué con mi primer telescopio grande, con el Newton. Creo que pasé un par de veces de tenerla en campo y no localizarla. Es terriblemente pequeña. De hecho, por daros una cifra, el Stellarium nos la pone de 40 por 34 segundos de arco. Estamos hablando de dimensiones típicas de un planeta grande, tipo un Júpiter o un Saturno. Esto normalmente un objeto con menos brillo superficial, pues la verdad es que cuesta un poco verla, no porque no esté definida, sino porque en este caso es muy pequeña. Hay que darle aumentos, vamos. Vale, perfecto. Pues si seguimos ahora un poco más hacia el este, ya nos metemos en una constelación bastante característica, la de Pegaso. Verle forma de caballo alado, pues aquí la verdad no es tan complicado. Si nos quedamos con que esto es el cuerpo del caballo, esto es una pata, pues aquí podría decir que estos son las alas. Bueno, no sé cómo lo representa el Stellarium. Pues al revés. Vale, y Pegaso, pues la verdad que es una constelación bastante grande. Las estrellas que la forman son bastante brillantes también, es muy fácil de identificar, pero está en una zona prácticamente vacía.
apenas hay nada que ver por aquí. Solamente tenemos un cúmulo globular, es M15, y después he metido a mayores también una galaxia que me ha llamado la atención su nombre, la galaxia Superman. Y os la voy a mostrar ahora. Esta sí que está en el catálogo de Cadwell, no está en el de Messier, esta tiene un brillo que estaba totalmente fuera del alcance de Messier con su instrumental. Vale, a ver si la localizo. Aquí está, Galaxia Superman. Esta para observación visual, pues posiblemente no sea la más recomendable, a no ser que tengamos un buen telescopio, pero para fotografía puede ser muy interesante. Fijaos ahí, Superman. Vale, y siguiendo a ras de horizonte, fijaos que de momento no he levantado mucho la vista, estamos todavía en el calentamiento, antes de ir a lo bueno, que es el cenit, y ya nos iríamos a la constelación de Andrómeda. Es una constelación también bastante característica porque arrancando de esta estrella, Alberaz, que pertenece a Pegaso, esto no es, bueno, realmente por lo que veo aquí es compartida, Pegaso y Andrómeda, pues de aquí partirían dos arcos de esta estrella y si nos fijamos, estos arcos además tendrían estrellas, podríamos decir gemelas, que se encuentran casi a la misma altura, y si vamos saltando de primer par, segundo par, cuando llegamos al segundo par, prolongamos una línea entre las dos hacia el cenit y llegaríamos a la galaxia de Andrómeda. Este es la galaxia grande, vamos a decir, más cercana a la Vía Láctea. Hay galaxias más cercanas, como por ejemplo las nubes de Magallanes, pero realmente podríamos considerarlo como que son galaxias satélites de la Vía Láctea. Entonces, la galaxia de Andrómeda podemos considerarla como la galaxia independiente de la Vía Láctea más cercana. Y además, también le podemos dar el título de ser el objeto más lejano que se puede observar a simple vista. Hace falta naturalmente un buen cielo o que esté relativamente cerca del cenit, también buena vista, aunque no hace falta tantas condiciones realmente. Y debajo de Andrómeda, pues también nos podemos encontrar otra constelación pues, relativamente característica, el Triángulo. Es fácil ver triángulos entre estrellas, pues con su galaxia M33, la del Triángulo, que esta es un objeto pues, bastante interesante para medir la calidad del cielo. Esta requiere de cielos realmente oscuros y es visible con prismáticos, pero solamente si tenemos una buena calidad. Creo que he pasado demasiado rápido por Andrómeda. Me había apuntado por aquí alguna cosita más. Bueno, sí, me había apuntado 3 galaxias, pero las 3 son aquí de Andrómeda, son M31, más sus satélites, M32 y M110. Os voy a comentar así una curiosidad por contar algo a mayores acerca de la galaxia de Andrómeda, y es que se sabe que en la Vía Láctea, que los cúmulos globulares que se encuentran en el halo, pues en la galaxia de Andrómeda, el telescopio espacial ha llegado a detectar también cúmulos globulares, o sea que es bastante posible que este tipo de objetos que estén presentes en, no sé si decir en la mayoría de las galaxias, pero sí en más galaxias, o sea que no es algo único de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y a mayores me había apuntado también aquí una estrella doble, ALMAC. Esta es, digamos, podríamos decir una alternativa al Vireo. Si queréis enseñarle a alguien una estrella doble interesante, bonita, con componentes de distintos colores, pues lo primero que se te viene a la cabeza es Alvireo. Pues Almac es también una buena candidata. Creo que están un poquito más juntas que Alvireo, pero los colores, la diferencia de colores entre componentes es prácticamente la misma. Tienes una azulada, otra anaranjada o amarilla, depende del ojo. Y apuntárosla por si algún día queréis una estrella doble y estáis cansados de Alvireo, pues Almac es interesante para enseñar al público general. Y después me apunté también aquí Mirac, pues más que nada pues, porque tiene una galaxia ahí bastante cerquita, que si tenemos un telescopio con un diámetro un poco interesante, nos permitiría verla. Es la fantasma de Mirac. ¿Y por qué le llaman fantasma? Pues porque cuando las ves en el mismo campo, que es relativamente fácil, fijaos que esta galaxia tiene una magnitud, nos dice aquí el Stellarium, 11,7.
O sea, ya nos vamos casi al 12. Pues con un telescopio potente, pues lo ves ahí como si fuese una especie de, ¿cómo llamarlo? Una especie de halo, una sombra, no sé, un espectro, un fantasma de Mirac. Vale, y con esto ya pasamos así un poco rápidamente de Andrómeda y ya vamos a levantar un poco la vista. Vamos a irnos ya al cénit, que es lo interesante. Y para hablar del cénit, en el cielo de verano, pues qué mejor que empezar identificando el triángulo de verano. Entonces, son las tres estrellas más brillantes y además todas ellas de color blanco con destellos tirando para el azulado. Altair, de la constelación del águila, fijaos, este es el águila, este sería el cuerpo, bueno, cabeza, cuello, este sería el cuerpo del águila, la cola y las alas aquí estirándose. Deneb. Deneb es una estrella muy interesante porque si bien comparada con Altair y con Vega, pues anda más o menos en brillos similares, es una estrella que está a unos 1400 años luz, para que os hagáis una idea de las dimensiones de esta estrella. Es una supergigante azul. Deneb sería la cola del cisne. El cuerpo del cisne seguiría esta línea dentro de la Vía Láctea, en la línea del disco de nuestra galaxia, y después las alas extendiéndose y el cisne volando en dirección sur hacia el núcleo de la galaxia. Y la tercera componente de este triángulo de verano, pues sería, como no, Vega, de la constelación de Lira. También es una constelación muy característica por su forma, esta especie de rombo distorsionado. No sé si sabéis lo que es una lira, es un instrumento antiguo, como una pequeña arpa. Es el instrumento que tenía uno de los aldeanos de la aldea de Asterix. Y bueno, ya teniendo localizadas estas tres constelaciones, podemos ir ubicando las demás, pues casi casi por proximidad. Me he saltado, vamos a volver un poco atrás, una constelación que también debería ser el del zodíaco, la decimotercera, que es Ofiuco. Aquí me había apuntado unos cuantos objetos interesantes. Ofiuco es una constelación así un poco rara, porque ver aquí, identificar una figura, una persona, pues la verdad es que hay que echarle bastante imaginación. La serpiente que está sujetando, aquí la cabeza, por aquí el cuerpo, aquí iría detrás de Ofiuco y aquí la cola de la serpiente, esto sí que es más fácil. Entonces vamos a ver aquí el dibujito del Stellarium, pues para que lo veáis. Y aquí en Ofiuco, pues estamos también en zona, al igual que el Escorpión y que Sagitario, es una zona relativamente cerca del centro de la Vía Láctea, es bastante rica en objetos. Y me he apuntado unos cuantos en cúmulos globulares bastante relevantes, son por ejemplo M10, este es M12, también es bastante relevante, creo que me había apuntado alguno más, M14 también, no sé si era este de aquí, no, vamos a buscarlo. Vale, aquí lo tenemos. Me faltaba darle un poco de scroll. Estos son los más relevantes. Este me lo he apuntado, aunque veáis aquí que tiene una magnitud de 8,3, lo que nos canta el Stellarium, porque es grande, es realmente grande, pero se encuentra bastante lejos, como unos 30.000 años luz. Vale, de Ofiuco, pues podríamos irnos un poco al norte para localizar otra constelación bastante característica del verano, esta ya está fuera del triángulo, que sería la constelación de Hércules. Estas serían creo que eran las rodillas o la cadera, no, es la cadera de Hércules. Estas serían las piernas, por aquí los brazos. Y aquí como objetos relevantes de Hércules, pues naturalmente M13. Aquí tenemos el centollo. Eh, Os decía, esto es así un poco lo que les cuento medio en broma a la gente que va allí al observatorio a ver M13, pues porque con el telescopio que tenemos allí, con el LX200, poniéndole el ojo lo identificas pues con la forma del centollo y con su forma característica, con las patas, y bueno, el que no le ve, pues le digo, es que usted viene ya cenado. Y hay aquí un objeto también
en Hércules que la verdad es que está bastante infravalorado. Os recomiendo que os lo apuntéis para echarle un vistazo cuando podáis, y es M92. Es otro cúmulo globular. Fijaos, si nos quedamos con la magnitud, realmente ahí andan. El cúmulo de Hércules, el grande, el M13, tiene 5,8 y M92 se vaya a 6,4. Pero si no estuviese M13 ahí, en la misma constelación, posiblemente sería más relevante, pero es difícil hacerle sombra a M13. Pero bueno, es mi recomendación. Echad un vistazo si tenéis ocasión y ya me contaréis. Después por aquí otra constelación también bastante característica es la corona boreal. No hay muchos objetos que mirar por aquí, pero bueno, os podéis quedar aquí con su estrella más brillante, de nombre Gema. Ya os comenté antes el boyero con Arturo, como su estrella más brillante. Aquí, pues bueno, no es que haya tampoco demasiados objetos que ver, tenemos algún cúmulo globular, pero bueno, no me lo he apuntado pues porque tampoco tiene mayor, no es muy destacado. Y después, siguiendo por el cenit, vamos a irnos ya a las constelaciones pequeñas antes de que me las pase por alto. Pequeñas pero matonas. Aquí tenemos el delfín, por ejemplo, el cuerpo del delfín, la cola. Aquí tenemos la flecha, esta es fácil de identificar. Dentro de la flecha, por poner así algún objeto que observar, pues tenemos aquí este cúmulo globular, M71. Tampoco es que sea muy destacable, estamos cerca de M13, pero vale la pena también echarle un vistazo. Después tenemos por aquí la nebulosa Dumble. Ojo, aunque está más cerca de la flecha que de las estrellas más brillantes de Vulpecula, que serían estas dos de aquí, esta y esta, realmente pertenece a la constelación de Vulpecula. Vulpecula que vendría siendo aquí lo traduce como la zorrita, es la cachorra de zorro. Y la Dumble realmente pertenece a Vulpecula, pero como está más cerca, pues normalmente es más fácil llegar si vas saltando estrellas, pues desde la punta de la flecha mismamente subes unos, creo que eran unos 5 grados aproximadamente en dirección norte y ya te debería aparecer en campo, si tienes un Newton, te debería aparecer un manchurrón en el campo que sería la nebulosa Dumble. Bastante interesante, vale la pena verla. Y después, por aquí también cerca, tenemos un objeto muy interesante que a simple vista se aprecia como una especie de manchita, como uno de esos grumos característicos de la Vía Láctea, pero en cuanto le metemos unos prismáticos nos encontramos aquí una percha, ¿la veis? Estas estrellas formando una línea prácticamente perfecta y aquí el gancho. Esta es la percha. Eso también es interesante si estáis ahí con alguien que no controla de astronomía y tenéis unos prismáticos, se le enseñáis y da para un chascarrillo. Vale, siguiendo con constelaciones pequeñas, voy a volver ahora a la Lira para ver qué podemos ver aquí. Pues principalmente un par de cosas. Cómo no, la nebulosa del Anillo. Si me preguntáis con cuál me quedo, nebulosa del Anillo o nebulosa Dumble, pensando por ejemplo le voy a poner en el telescopio del observatorio a una visita de gente que no controla astronomía, tengo que poner solo una nebulosa planetaria. Pues ahí andaría. Dependiendo de la noche, me quedo con la nebulosa de Anillo, me quedo con la nebulosa Dumble o dejo la decisión a una moneda. Para mí están ahí las dos. Otro objeto también relevante de la constelación de la Lira sería la doble doble. Es un sistema doble que a su vez son dos estrellas. Es decir, sería un sistema cuádruple en dos pares. No me voy a parar mucho más en la Lira y ya saltamos a la constelación del Cisne, porque aquí hay mucho que ver en la constelación del Cisne. De hecho, tendríamos, os decía antes, os hablaba de estrellas dobles, pues Albireo, aquí la tenemos, la cabeza del Cisne. Después, ¿queremos ver alguna nebulosa planetaria? Pues aquí hay una que me parece muy interesante. No sé si alguna vez habéis oído hablar de la nebulosa Blinking.
A ver si la localizo. Está en una de las salas, creo que es la de arriba, sí. Aquí está, vale. Aquí le llamo parpadeante en castellano. Es una nebulosa muy interesante, incluso para el público general, porque te permite explicar lo que es una nebulosa planetaria teniendo una nebulosa donde le puedes ver la enana blanca central. Y además te permite explicarle al que no entiende de astronomía, pues le puedes explicar cómo funciona la retina. ¿Por qué le llaman blinking? Pues sabéis que si miras un objeto difuso fijamente, pues no lo estás viendo, estás metiéndolo en la zona de conos de la retina y dejas de tener sensibilidad que te permita apreciar el objeto. En cambio, en cuanto lo ves con vista periférica, aparece la manchita. Pues en este caso, como tenemos esta estrella central, si lo miras fijamente ve la estrella y en el momento en que apartas ligeramente la vista, aparece de golpe la nebulosa. Y eso lo aprecia cualquier persona, aunque no esté acostumbrada a verlo de lado. Entonces, si os la queréis apuntar, me parece interesante. Eso sí, también os digo, esto pide bastantes aumentos y, por consiguiente, hay que tener bastante diámetro. Yo la he visto con un Smith Cassegrain de 20 centímetros, se ve bastante bien, aunque realmente bien se aprecia este efecto de parpadeo si tienes algo más de diámetro. Por ejemplo, 40 centímetros. Vale, y después, por comentaros otro objeto también destacable, tenemos la nebulosa del Velo. Esta he llegado a verla sin filtros. Ayuda bastante el hecho de que en un momento dado puedes tenerla justo en el cenit, o sea, con todas las condiciones favorables. Si la noche es suficientemente transparente y tienes un telescopio que capte bastante luz, vas a poder verla. Con un Dawson 200 debería poder verse, incluso sin filtro, y de ahí para arriba, mejor todavía. Posiblemente, no sé si con uno de 15 centímetros, nunca he probado. Si alguien lo intenta, alguien de vosotros, pues me decís si se puede o no se puede. Eso sí, necesitáis una zona libre de contaminación lumínica o lo más libre posible y que esté en el cenit o muy cerca. Vale, y ahora nos vamos a acercar un poquito más a las circumpolares. Aquí tendríamos Casiopea, también una constelación muy característica, la podemos ver en forma, pues, en este caso como una W prácticamente, un poco inclinada. Cuando está en el cenit la puedes ver como una M, o si quieres ver una W, date la vuelta. Eh, y aquí, pues, lo que abundan son cúmulos abiertos. No son objetos que me llamen demasiado la atención, la verdad, los cúmulos abiertos. Yo soy más de cielo profundo, pero sí que es interesante para la gente que disfruta realmente de prismáticos que se pasen por aquí, por esta zona. Y si bajamos un poco de Casiopea hacia Perseo, os vais a encontrar con un objeto realmente espectacular con prismáticos y con telescopios de campo amplio, que es el doble cúmulo de Perseo. Aquí lo tendríais. Este especialmente bueno con newtons, con pocos aumentos o prismáticos. Y después también proponer otro cúmulo abierto, volviendo a Casiopea, es muy interesante la Rosa de Carolina. Esta se puede ver también con telescopios, un cúmulo abierto, pero es relativamente pequeño. Vale, y no os he llegado a mencionar antes las circumpolares cuando localizamos el norte. Bueno, cuando tienes la polar es fácil localizar la osa menor, básicamente porque la polar estaría en la cola, y es fácil localizar estas dos estrellas, la más brillante de la osa menor, básicamente porque estás en una zona donde solamente en este círculo alrededor de la polar solamente hay esas tres estrellas brillantes, la polar y estas dos. Las otras cuesta un poco más, pero si no hay contaminación lumínica se ven fácil. Y después, serpenteando o dragoneando, más apropiado, tendríamos la constelación del dragón, dragoneando entre las dos osas. Y aquí, en uno de los giros, vais a encontrar una nebulosa planetaria que me gusta bastante, aunque también pide aumentos, que es el ojo de gato. No requiere un telescopio especialmente potente, esto deberéis de poder verlo
con un telescopio de 15-20 centímetros, pero eso sí pide aumentos, como casi todas estas nebulosas planetarias, quitando la Dumbbell y la del Anillo, que se ven con oculares típicos de cielo profundo, aquí ya pide casi un ocular más propio para ver planetas. Vamos, que si podéis pasar de los 100 aumentos, mejor. Vale, y en principio yo creo que con esto ya le hemos dado así un primer repaso, un poco en general, de lo que sería el cielo de verano.